Saludos estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba en la sistematización para los exámenes de ingreso. Hoy nos adentramos en nuestra última clase, después de todo un ciclo de 19 clases anteriores, ya hoy en la número 20 vamos a cerrar. Creo que hemos tratado de llevar sobre todo sugerencias y algunos modelos para ustedes poder trabajar. Primero todo el contenido, tratamos de ver tema por tema el contenido, precisar algunas ideas de cada uno de ellos, aquellas cosas que no se nos pueden olvidar. Y ya recuerden en la clase anterior donde nos habíamos dedicado a la parte metodológica, o sea, cosas que hacen falta para resolver un examen desde el punto de vista de su estructura, sus características, habilidades, tipos de preguntas, cosas que son útiles, porque a veces si las desconocemos, cometemos miles de errores en un examen, dominamos el contenido y al final tenemos una nota baja debido a todas estas imprecisiones que cometen. Ya en la clase de hoy yo le había dicho que quería cerrar con las personalidades históricas. Quizás alguien pregunte, bueno, ¿y por qué de tantos contenidos, de tantas ideas rectoras que hay, se escogen las personalidades? Porque recuerden que uno de los contenidos más complejos que tenemos en la asignatura es la valoración de personalidades. Ustedes al final del libro de texto tienen 34 personalidades que son las que están en el ingreso. Algunas las conocen muy bien porque son representativas de etapas históricas. Y cuando yo hablo de las luchas por la independencia en la etapa colonial, todo el mundo habla enseguida de Céspedes, Agramonte, Maceo, Gómez, Calixto, porque son figuras clásicas. Hablamos de la República y todo el mundo va a Mella, Villena, Guitera, figuras importantes y así sucesivamente. Cada etapa ustedes la representan con grandes personalidades. Sin embargo, son 34. ¿Cuántas personalidades hay ahí en ese grupo que a veces ustedes se asustan? Por ejemplo, en una prueba ustedes le preguntan rápidamente que ustedes caractericen con dos elementos a Pedro Figueredo. Primero el susto que uno se lleva cuando ve el nombre, porque no estamos adaptados a decir Pedro, decimos Perucho. Entonces me dicen Pedro Figueredo y entonces todo el mundo dice, no, único me sé de Pedro Figueredo que escribió la melodía y la letra del himno de Bayamo. Y ya no sabemos nada, sin embargo en el libro vienen varias características porque el objetivo es caracterizar. Entonces, como existe esta dificultad y sé que a veces no recibimos toda la orientación necesaria, es importante entonces dedicarle, aunque sea un tiempo, estos 20 minutos más o menos, a personalidades menos trabajadas en el programa de historia. Mire como lo dije, no conocidas porque todas se conocen, menos trabajadas. Y ustedes tienen un grupo enorme, vamos a ver algunas, a ver hasta dónde podemos llegar en la clase de hoy. Por lo tanto, vamos a hacer un poco rápido, simplemente yo voy mencionando la personalidad, voy dando algunos elementos y ustedes, de todas maneras, este contenido lo pueden bajar y ya trabajar sobre esta base, aunque es un trabajo que ya ustedes han realizado de forma general. Vamos entonces a organizar todo esto y ya vamos al contenido y vamos a discutir a esas personalidades. Entonces, la clase 20 volvemos con lo mismo, sugerencias y generalidades del contenido. O sea, estas dos clases que hemos trabajado tienen la misma idea. Vamos a la valoración de las personalidades, que era lo que yo decía. Ya ustedes conocen, en la clase anterior insistimos en la valoración como habilidad. Recuerden la habilidad de personalidad, mírenlo allí, lo vimos en la clase anterior también. A partir del nombre y los apellidos, todo un análisis que uno hace desde el punto de vista de esa personalidad, teniendo en cuenta el momento histórico, el origen de clase, sus ideas y sobre todo las actividades que desarrolla, porque eso es el problema. A veces convertimos la valoración en una serie de ideas teóricas. Y ustedes le ponen un personaje histórico y todo el mundo empieza, es un patriota, un abnegado revolucionario, un luchador por la independencia, se destacó por sus grandes acciones, pero no decimos quién es y qué hizo. Por eso se pone acciones que desarrolla. Siempre que yo haga una valoración de una personalidad, tengo que identificar aquellas acciones que lo tipifican. Que cuando yo digo padre de la patria o digo asamiento en Demajagua, todo el mundo con los ojos cerrados sabe que es Carlos Manuel de Céspedes. O cuando digo primer Congreso Nacional de Estudiantes, todo el mundo diga Julio Antonio Mella. ¿Se entiende? Siempre en estas valoraciones los hechos que desarrolla esa personalidad son fundamentales en la valoración. De ahí entonces sale la importancia histórica de la personalidad. También habíamos hablado de esto en la clase anterior, por eso estoy rápido ahora para que se recuerden nada más. Los dos tipos de valoraciones los habíamos dicho. Es la valoración directa a través de una idea de valoración. Como dije, valorar a fulano, valorar por qué Camilo Cienfuegos se considera el héroe de Yaguajay, cosas así.
pero está la otra que habíamos mencionado a través de lo expresado por otras personalidades. Fidel mencionaba, hablando de Fran País, dijo que Fran País es un personaje, argumente el planteamiento anterior, o sea, lo que está diciendo Fidel sobre Fran País. Entonces voy a dar una valoración de lo que ya se había dicho. O sea, son tipos de valoraciones que ustedes tienen en cuenta a la hora de trabajar. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Esta es la idea, vamos a partir de estas dos cosas importantes, primero de lo que es la valoración y los tipos de valoración, porque ahora queremos ver de forma rápida también algunas personalidades que a lo largo del contenido le hemos dado tratamiento en hechos históricos, en documentos, en acciones concretas, pero que es importante a la hora de resumir sus ideas y sus acciones, ustedes las tengan en cuenta. Pero no todas las personalidades. Yo en una clase no puedo trabajar, ojalá tuviera todo el tiempo del mundo y dedicarles 2 o 3 clases a valorar las 34 personalidades, por lo menos darle alguna sugerencia de cada una de ellas, pero es que el tiempo no nos lo va a permitir. Vamos entonces a aprovechar estos minutos que tenemos para dedicárselos sobre todo a aquellas que menos fuerza le hemos dado en el estudio. Vamos a ver los ejemplos. Ahí tenemos la primera, miren allí. Francisco de Arango y Parreño, la vimos, recuerden, en el reformismo en su primera generación. Hay ideas de Parreño que son importantes, están apareciendo. Repito, yo no voy a entrar en muchos detalles, ustedes tienen ahí los elementos para trabajar. Máxima figura del reformismo en su primera generación, nombrado consejero de India, miembro de la Sociedad Económica Amigos del País. Y esta obra que a veces se nos olvida, porque cuando hablamos de los aportes de él a la formación de la nacionalidad, son sus escritos económicos y el principal es este, discursos sobre la agricultura en La Habana y medios para fomentarla, que es el trabajo que él presenta en las Cortes Españolas, buscando que Cuba tuviera su desarrollo autónomo desde el punto de vista económico. Ese es Francisco de Arango y Parreño. Miren cuántos elementos tenemos en su libro de texto para una caracterización. Parreño. Ahora, José de la Luz y Caballero, otra de las grandes personalidades, recuerden, reformista ahora de la segunda generación, un hombre grandioso en la historia de Cuba, porque educador más notable del siglo XIX, representante de las ideas reformistas en su segunda generación, dirigió la Sociedad Económica Amigos del País, una de las instituciones más prestigiosas de la etapa colonial, y defendió el papel de los jóvenes. Por eso, ¿cuál es el seudónimo histórico de este gran personaje? Forjador de hombres. Y esto es importante, el gran pedagogo del siglo XIX cubano. ¿Cuántas ideas de este hombre desde el punto de vista pedagógico se mantienen en la actualidad del país, en la vida pedagógica de nuestro país? Tienen tremenda actualidad. Ese es José de la Luz y Caballeros. Vamos a ver ahora a Francisco Vicente Aguilera Tamayo, una de las figuras que a veces no le damos el tratamiento requerido, una figura que yo admiro mucho por todo su trabajo. Recuerden que es el terrateniente más rico de la región centro-oriental, el organizador del movimiento conspirativo en Oriente, ese comité revolucionario que nace en Bayamo a través de las logias masónicas, todo el trabajo que se realiza allí, los distintos tipos de reuniones preparando la guerra. Fue vicepresidente de la República en armas. Recuerden que en Guaymaro se crea el gobierno y en el gobierno él ocupa cargos importantes. Incluso cuando ya fue separado del gobierno, Céspedes lo envía a la emigración para jugar un papel importante en esa emigración. Y allá muere un hombre que había sido millonario antes de estallar la guerra, muere pobre en 1877 y sacrificó todas sus riquezas en aras de la independencia. Recuerden el incendio de Bayamo, él prácticamente era propietario de varias casas y distintas instituciones en Bayamo, empezando por el Teatro de Bayamo. Y cuando se produce el incendio, él es el primero que quema sus propiedades. O sea, hay que valorar a esta gran figura. Sin embargo, a veces preguntamos quién es Aguilera y no sabemos responder su personalidad. Pedro Figueredo, que fue el ejemplo inicial que estaba poniendo, una figura que, bueno, conocemos sobre todo por el himno nacional, por el himno de Bayamo. Pero miren cuántas cosas podemos encontrar en el libro. Iniciador del movimiento conspirativo en Bayamo junto a la figura de Aguilera, participó en la toma de Bayamo. Recuerden que allí, simbólicamente, él en la montura está escribiendo la letra del himno de Bayamo, letra que ya el pueblo conocía y tararea ese día la letra del himno. Autor del himno nacional, como decíamos, apoyó decididamente la dirección de Céspedes, fue uno de los seguidores de toda la línea de Céspedes en la Asamblea de Guaymaro y en todas sus acciones. Después muere en 1870, sorprendido por las fuerzas españolas.
Ese es Pedro Figueredo, que a veces decimos, no tenemos elementos. Sí, miren, esto están en el libro. Salvador Cisneros, otra de las brillantes figuras de la guerra que no le damos atención. Mire, les doy un datico rápido. Si usted va al libro y hace una selección de grandes personalidades y selecciona la cantidad de elementos, Salvador es la que más elementos tiene en el libro. Sin embargo, cuando preguntamos quién es Salvador Cisneros, la gente se queda para atrás, señor, se queda allí. Una gran figura histórica, recuerden que él viene de Camagüey, un camagüeyano de gran envergadura, un hombre que tenía un nivel económico alto, incluso era marqués, el marqués de Santa Lucía. Ustedes se imaginan en plena guerra de independencia que hubiera un hombre como este, un hombre que era marqués, que tenía un título de nobleza en medio de una guerra. Eso le llamó la atención a Martí. Y cuando Martí habla de este hombre que dice, el marqués, pero un marqués con todo el prestigio que llevaba la palabra. Y ese es su seudónimo histórico, el marqués, porque realmente él fue un marqués, un elemento importantísimo. Hay hechos a lo largo de la guerra que ustedes pueden trabajar. El iniciador de la guerra en Camagüey, lo vimos en las clavellinas y lo vimos en las minas. Participó en la asamblea de Guáimaro, Jimaguayú, La Yaya, en la constituyente de 1901, en todas las asambleas habidas y por haber en la guerra y después ya en la primera ocupación. Presidente de la Cámara y 2 veces presidente de la República. Recuerden que fue después de la destitución de Céspedes, presidente. Y en Jimaguayú fue electo presidente también. Y allá en la etapa de la ocupación es uno de los abanderados en la lucha antiimperialista y uno de los principales documentos para que no se aprobara la enmienda Pla fue el voto particular, ahí está. Y recuerden después ya en la República que él crea el comité contra la enmienda Pla, o sea, un antiimperialista consagrado a lo largo de la lucha. Tuvo sus dificultades porque estamos hablando de un hombre de carne y hueso que comete errores como cometen otros, pero su labor patriótica estuvo por encima de cualquier limitación que pudiera tener. Esta es una figura brillante que no le damos la posición que lleva en la historia de Cuba. Por eso se llama el seudónimo histórico El Marqués. Otro que conocemos bastante, pero cuando lo vamos a caracterizar cuesta trabajo. Juan Gualberto Gómez Ferrer. Recuerden, el gran amigo de Martí, como Martí lo llamaba, mi hermano negro. Participó con la preparación de la Guerra Chiquita. Electo representante de Cuba del PRC, eso es muy importante. Martí lo elige a él para que represente el PRC aquí en Cuba. Dirigió el alzamiento en Ibarra, el alzamiento que ocurre en Matanzas. Ahí fue detenido y deportado, pero inicia la guerra en Matanzas. Delegado a la Asamblea de Santa Cruz del Sur y después de la Constituyente de 1901, es uno de los grandes opositores a la enmienda Pla. Recuerden esa ponencia contra la enmienda Pla. Miren cuántas cosas hay en el libro referidas a Juan Gualberto Gómez, una figura importante. Seguimos entonces, Manuel Sanguilí. La primera confusión que tenemos en el examen, que pensamos que Manuel Sanguilí es Julio Sanguilí. Sí, son hermanos. Julio Sanguilí Garrite es hermano de Manuel Sanguilí. Los dos están presentes en la guerra. ¿No recuerdan cuando hablamos de Camagüey en la guerra del 68, que llegó la primera expedición a la guerra de los 10 años? Que dijimos que esa expedición se mencionaba por lo importante que era, por la cantidad de grandes personalidades que venían en ella. Ahí venía Manuel de Quesada, ahí venían los dos hermanos Sanguilí, tanto Manuel como Julio. Ahí venía Henry Riff, el inglesito. Ahí venía Serafín Sánchez. Miren cuántas personalidades brillantes vinieron en esa expedición que desembarcó allá en Camagüey por un lugar conocido como La Guanaja. Pero Manuel Sanguilí se destaca también por su actividad periodística, un gran antiimperialista. Y ahí vamos entonces. Llegó a la expedición El Galvanis en 1868, esa es a la que me refiero, la que desembarca por La Guanaja. Se destacó por la literatura, la oratoria y el periodismo, es su fuerte. Aunque fue partidario de la guerra, participa en la guerra, es de la caballería camagüeyana, participa en el rescate de su hermano Julio Sanguilí, participa con Gómez en la campaña del 73 y 74 en Camagüey, en la invasión a las villas. Pero ya en la etapa de la guerra del 95 se dedica sobre todo a esta parte periodística. Delegado a la Asamblea Constituyente y uno de los votos negativos a la enmienda Pla, de los que se opone. Y recuerden ya en la República los dos discursos que él pronuncia contra el Tratado de Reciprocidad Comercial en 1903 y sobre todo aquella ley que prohibía la venta de tierras a extranjeros,
que él había propuesto, pero bueno, nunca fue aprobada, pero una medida antiimperialista. Por lo tanto, estamos hablando de un personaje independentista, patriota y sobre todo antiimperialista. Ese es Manuel Sanguilí y a veces sale y no sabemos qué podemos de él. Carlos Baliño, otra de las figuras cumbre, el hombre de las tres grandes generaciones. ¿Por qué decimos tres generaciones? Él conoce personalmente a Martí y Martí lo invita a la fundación de su partido. Por lo tanto, participa Baliño en la fundación del PRC, después en la República en el Partido Socialista y ya en 1925 en la fundación del Partido Comunista. Es el hombre de las tres generaciones, de tres momentos claves de la historia de Cuba. Vamos a resumir. Participó junto a Martí en la fundación del PRC, organizó y dirigió el Club de Propaganda Socialista, el Partido Socialista de la Isla de Cuba y la Agrupación Comunista de La Habana, fundador del Partido Comunista en 1925. Miren su idea, a partir ya del PRC, cómo su orientación sobre todo fue a divulgar las ideas del socialismo, o sea, las ideas del marxismo. Por eso en la historia, como conocemos a Carlos Baliño como el precursor del marxismo en nuestro país. Ese es su seudónimo histórico. Y esta es una personalidad que ustedes pueden argumentar muy bien. Incluso en un examen de ingreso puede ser una personalidad en una pregunta de 20 puntos. Y eso es importante, ¿eh? Alfredo López Arencibia, ese es otro que los que cuando lo mencionamos no sabemos qué vamos a decir de él. Y cuántas cosas, claro, un breve tiempo, en la historia fue muy breve, él comienza a destacarse como gran líder a partir del 20 y es asesinado en 1926. O sea, en 6 años toda la labor que realiza. Organizó el Congreso Nacional Obrero en 1920, secretario general de la Federación Obrera de La Habana, impulsó la celebración del tercer Congreso Obrero en Camagüey. Recuerden que es un congreso que él dirige y ahí una de las propuestas era crear una organización nacional para los obreros. Por eso allí nace en ese congreso la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, que ustedes conocen mucho por la sigla CENO. Y ahí esa figura, recuerden que es el impulsor, pero no va a dirigir la CENO, y ahí tiene que estar claro ustedes con Alfredo López. Él sí creó y dirigió la FOC, la Federación Obrera de La Habana, pero él fue el iniciador, el creador de la CENO, pero no la va a dirigir. Ustedes recuerden que la CENO nace en ese tercer congreso en agosto de 1925 y él al año siguiente es asesinado por el gobierno de Gerardo Machado. Ese es Alfredo López Arencibia, una de las figuras obreras más importantes en estos primeros años de la República neocolonial. Pablo de la Torriente Bravo, otro personaje que hablamos muchísimo, pero cuando le concretamos las ideas, qué trabajo nos cuesta. Y eso usted tiene que tenerlo en cuenta. Pablo de la Torriente Bravo es puertorriqueño, radicado en Cuba. Y hay hechos importantes porque está muy vinculado a la labor del movimiento estudiantil y después de la lucha antifascista en nuestro país. Es el emblema de la lucha antifascista. Miren los hechos que aparecen en el libro que ustedes pueden utilizar. Periodista revolucionario, miembro del DEU, ese DEU del 1930, ¿lo recuerdan? Y fundador del ala izquierda estudiantil. Recuerden que es la fracción que se desprende del DEU y funda esa ala izquierda que es revolucionaria, vinculada a la línea del Partido Comunista, o sea, es la que se encarga de esta acción revolucionaria del movimiento estudiantil. Participó en la tangana estudiantil del 30 de septiembre del 30, recuerden que es herido en estas acciones. Creó ya en la emigración la Organización Revolucionaria Cubana Antiimperialista, aquella organización que desde la emigración junto a Raúl Roa crearon para enfrentar las posiciones imperialistas. Y luchador internacionalista en la defensa de la República Española. Es uno de los mártires de la lucha antifascista en España. Allá en ese periodo, 1936 a 1939, que ocurre este gran hecho histórico, muere esta gran figura de la historia de Cuba. Pablo de la Torriente Bravo, repito, el hombre que representa el internacionalismo en el país. Blas Roca Calderío, otra figura que arrastramos a lo largo de varios temas y cuando lo vamos a valorar, nos perdemos. Blas Roca, que lo empezamos a hablar desde la República. Recuerden que cuando muere Villena, él se hace cargo de la dirección del Partido Comunista. En 1934, ya ahí comienza a destacarse como el gran líder comunista a nivel nacional. Pero bueno, hechos concretos que están en el libro. Delegado a la Asamblea Constituyente en 1939,
Perteneció a la dirección de las ORI y después del Partido Comunista en 1965. Recuerden todo el proceso de la revolución que analizamos en esa formación del Partido Comunista. Dirigió el proceso de elaboración de la Constitución Socialista y fue el primer presidente de la Asamblea Nacional. Un líder representativo de la línea comunista en nuestro país, desde la lucha contra el gobierno de Gerardo Machado a lo largo de la historia hasta este momento en que analizamos ya en la Asamblea Nacional en 1976. Lázaro Peña, otro líder obrero de esta época, que ustedes conocen también, pero se nos pierde a la hora de definirlo. Gran luchador antimachadista. Cuando Villena muere, él asume la dirección de la CENOC en ese momento, ¿no? Integró la dirección de la CENOC y cuando Villena muere es una de las figuras que lo va a representar. Fundó en 1939 la CTC, la Confederación de Trabajadores de Cuba, que es la que sustituye a la CENOC. Secretario general de la CTC en el 11º y el 13 Congreso Nacional Obrero, ya estamos hablando de los congresos de la Revolución, sobre todo ese 13 Congreso, que es un congreso histórico por los cambios que provocaron en el movimiento obrero cubano en ese periodo de 1973. Y vicepresidente de la Asamblea de la Federación Sindical Mundial. O sea, estamos hablando ya de una institución de carácter internacional. Ese es el caso de Lázaro Peña, conocido en la historia como el capitán de la clase obrera. Eso es importante porque los seudónimos históricos nos sirven de apoyo para trabajar a las personalidades. Jesús Menéndez Larrondo, otra de las figuras que es cómoda trabajar, pero lo concentramos a una sola cosa, la lucha de los azucareros y ya, no sabemos más nada. A veces el seudónimo, el general de las cañas, pero se nos pierde mucho. Sin embargo, hay hechos muy concretos que ustedes deben conocer de él. Participó en la creación de la SNOIA, recuerden aquello, en la lucha contra Machado, el Sindicato Nacional de Obreros de la Industria Azucarera, que nació en el año 1932 en la ciudad de Santa Clara. Ya ahí comienza a jugar un papel importante esta figura. Una figura que viene del poblado de Encrucijada. Fundador de la Federación Nacional de Obreros Azucareros en el 41, que después él reforma y amplía y comienza a llamar la FENETA, Federación Nacional de Trabajadores Azucareros. ¿Por qué FENOA y FENETA? Porque ya en trabajadores incluía a los trabajadores de la industria y del campo. Por eso se habla de trabajadores. En ambas fue elegido su secretario general y promotor de la lucha por el diferencial azucarero. Eso es lo que lo tipifica. Recuerden que diferencial azucarero es aumento del salario, que se le pagara al obrero la diferencia entre lo que él ganaba antes a lo que debe ganar ahora, que aumentó el precio del azúcar en el mercado mundial. Y se conoce como el general de las cañas. Nos va quedando Raúl Roa García, ya en la revolución con mucha fuerza, aunque no es la revolución. Raúl Roa García viene desde la lucha contra Machado, incluso desde la etapa del gobierno de Alfredo Zayas en 1921. Profesor de la Universidad Popular José Martí, la que crea Mella, es invitado y es profesor de esa universidad. Participó en la fundación del DEU de 1930 y en el ala izquierda estudiantil apoyó estas dos organizaciones. Creó la ORCA, ahorita lo veíamos con Pablo de la Torriente Brau. Fue embajador de la OEA y ministro de Relaciones Exteriores en la Revolución. De ahí su gran nombre, el canciller de la dignidad, destacando lo que significó en estas acciones, sobre todo en la 7ª y 8ª conferencia de la OEA, donde Cuba en la primera fue condenado y en la última fue expulsado de la misma. Y ya cerraríamos con Aide Santamaría Cuadrado, una mujer que conocemos muy bien, que ha estado en varias pruebas de ingreso, que es importante tener en cuenta. Participó en las acciones del 26 de julio de 1953, de ahí el papel de la mujer en esa acción del 26 de julio. Editó y distribuyó La Historia me absolverá, perteneció a la Dirección Nacional del 26 de julio y fundó en 1959 la Casa de las Américas. Observen todas estas grandes personalidades que hemos trabajado y que les he dado una idea. Yo creo que si ustedes logran bajar cada una de estas clases no van a tener problemas, sobre todo porque ahí tienen concentradas las personalidades. Y estos PowerPoint son muy importantes, por lo tanto, para resumir y puntualizar cada una de las personalidades. Decíamos que siempre trabajaríamos estas personalidades porque son a veces las menos conocidas o las que más
se nos alejan de cuando estamos estudiando. Si lo hacen así, creo que no van a tener un problema. Ya esta es nuestra última clase en este ciclo. Creo que el objetivo que nos propusimos desde la primera era llevar estos contenidos, sugerencias, formas de trabajo, incluso cosas que les sirvieran de motivo para profundizar, para que después en el aula ustedes con sus maestros pudieran ampliar los contenidos. Si esto se lograba, entonces realmente las 20 clases sirvieron de apoyo a todo el trabajo que realizaron. Y si en el examen de ingreso ustedes tienen una excelente nota, entonces nosotros desde acá nos vamos a sentir muy orgullosos por todo el trabajo que ustedes realizaron, apoyado en las sugerencias que le dimos, apoyado en el trabajo de sus profesores en el aula, que es muy necesario ese trabajo y que a veces no queremos darle todo el peso, pero yo creo que es fundamental el trabajo del profesor en el aula. Y sobre todo esto entonces lograríamos los objetivos. También queríamos agradecer a todo el equipo técnico que nos ha acompañado durante todas estas clases, a toda la dirección del canal educativo, al ministerio, la asesoría sobre todo de nuestro metodólogo Maiser en todos los sentidos. Y sobre todo, algo muy importante, a nosotros nos han llegado muchas sugerencias, muchos criterios de los PREs a lo largo de todo el país. Y voy a destacar uno de los que más me ha motivado, que es el PRE de Viñales, que siempre ha estado pendiente en ello, y sobre todo de su secretario general, Miguel Carrillo. Gracias a todos por este apoyo, y si tenemos éxito, entonces logramos lo que nos propusimos al final. Hasta la próxima.